Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver, vamos a continuar con el tema de antibióticos y bueno, vamos a empezar a ver, vamos a meternos en la clasificación que les mostré ayer así muy por arriba, pero hoy vamos a entrar a ver, vamos a ver todos los antibióticos que actúen sobre la síntesis de pared bacteriana, ¿sí? Van a ser todos esos antibióticos que actúen sobre la transpeptidación del peptidoglucano y que hagan que ese peptidoglucano quede roto, ¿sí? Se desarme. Ahora, aguarden que pongo para compartir. Ahí estamos. Bueno, espérenme porque está puesto en cualquier parte. Bueno, pongo desde el inicio y avanzo todo lo que vimos. Pregunto, ¿alguna duda de ayer? ¿Quedó algo que les haya quedado pendiente, algo que me quieran preguntar? No, Mari. Bien. Bueno, van a tener fin de largo como para a ir viendo un poco todo esto. Bueno, ayer llegamos hasta acá. Habíamos visto los principales grupos de antibióticos. Bueno, yo se los había puesto no están ordenados, están todos acá, pero bueno, beta-lactámicos, glucopéptidos, aminoglicósidos, macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol, quinolonas, metronidazol, clindamicina, sulfas, en realidad son sulfas, después vamos a ver, están las sulfonamidas, sulfonas, trimetroprima, rifampicina, polimixina B y colistina. Bueno, estos son un pantallazo de lo que nosotros vamos a ir viendo, pero para que sea un poco más ordenado y me parece un poco más fácil, lo que vamos a empezar, los grupos estos de antibióticos los voy agrupando por todos los que tienen igual mecanismo de acción, ¿sí? Entonces hoy nosotros nos vamos a poner a ver todos los que actúan sobre la pared celular, ¿sí? Inhiben la síntesis de pared celular de las bacterias. Miren, este es un cuadrito que a lo mejor también les ayuda, lo encontré y me pareció práctico. Entonces pueden ver antibióticos que actúan sobre la pared y la membrana bacteriana. Y entonces ahí tenemos los beta-lactámicos que vamos a ver hoy, que a su vez van a ver que se dividen en otros grupos, ¿sí? Tenemos dentro de los beta-lactámicos, vamos a tener las penicilinas, después dentro de las penicilinas hay subgrupos, después vamos a tener la cefalosporina, generalmente la cefalosporina ustedes las van a ver por generación, primera, segunda, tercera, cuarta, y ya tenemos incorporadas las de quinta generación. Después tenemos los carbapenémicos, los monobactámicos, todos son betalactámicos que actúan sobre la pared. Pero también tenemos los glucopéptidos y los lipopéptidos que también actúan sobre la pared bacteriana. Hoy vamos a ver betalactámicos, glucopéptidos y licopéptidos. Creo que con este grupito vamos a llegar bien. Las próximas clases vamos a empezar a ver los que inhiben síntesis de proteínas, ¿sí? Tanto la unidad 50S como la 30S, y después vamos a ir viendo los que son parecidos a análogos metabólicos, como es el caso del ácido fólico, o los que modifican los ácidos nucleicos de la bacteria. ¿Sí? Así que yo creo que lo vamos a poder ir viendo paso por paso. Así que les voy a pedir, por favor, que este eh, para que no lleguemos al lunes, tenemos un fin de semana largo, el viernes no tenemos clase, pero eh, traten de poder hilar por lo menos esta parte de los que actúan sobre pared, ¿sí? También vean la parte de las resistencias, eso vayan teniéndolo
fresco, digamos, porque eso les va a ayudar. Y les va a ir ayudando a comprender. Pero vamos a ver ahora toda esta primera partecita. Nada más, hoy vamos a ver, que no es poco, los que actúan sobre pared bacteriana, ¿sí? Pared celular bacteriana. Bueno, yo se los voy dividiendo así en el PowerPoint. Pongo el título y ahí vamos a empezar a ver. ¿Cuáles son los que vamos a ver? Un poco se los acabo de decir: penicilina, cefalosporina, los carbapenémicos, monobactámicos, glicopéptidos o pueden estar glucopéptidos, y los lipopéptidos. Estos van a ser los que nosotros vamos a desarrollar hoy. Eh, estos tres estos tres últimos tienen menos cantidad de antibióticos. Las penicilinas y las cefalosporinas son las que tenemos mayor cantidad. Y algo que yo no puse acá, pero que lo vamos a ir viendo, que son los inhibidores de beta-lactamasa. Recuerden que las beta-lactamasa eran una de las enzimas que generaban esas bacterias para destruir el antibiótico. Sí, era un mecanismo de resistencia que tenían las bacterias frente a los antibióticos. Entonces, nosotros ahora tenemos también un grupo que son inhibidores de beta-lactamasa, que se asocian a los antibióticos, en este caso a los de este grupo, que lo hacen a los beta-lactámicos, que lo hacen para ser más eficaz frente a las bacterias, ¿sí? Porque si no, la bacteria con la beta-lactamasa rompe ese anillo beta-lactámico e inhibe al antibiótico. ¿Recuerdan el que hacía picadillo en el dibujito de la clase anterior? Bueno, un poco eso. Esto se los puse por ahí les ayuda a recordar beta-lactámicos, porque cuando uno empieza a estudiar antibióticos y bueno, se empiezan a aparecer muchos, empiezo a dudar o a ver de qué grupo hasta que lo tenga claro, ¿sí? Pero bueno, beta-lactámicos, por ahí con esto nos podemos ayudar, es con la sigla de apecamos. eh, lo que está en rojo, P, es de penicilina. eh, la C y la A tiene que cefalosporina y carbapenem. Y bueno, MOS a monobactámicos, ¿sí? Como para que ustedes se puedan organizar y acordarse de alguna manera cuáles son los grupos de los betalactámicos. Bueno, a lo mejor ustedes tienen otra reglita o pueden hacer otra reglita. Hay gente que eh, genera algunas reglas para acordarse de las cosas, ¿sí? Bueno, este es un ejemplito que yo les dejo ahí. Si les sirve, bienvenido sea. Bueno, y acá le empiezo a mostrar un poco de algunas penicilinas. Acá tenemos una penicilina G-benzatínica, amoxicilina 500, cefotaxima de 1 gramo en frasco ampolla, cefalexina de 500 comprimido, ceftriaxona de 1 gramo, piperaciclina más tazobactam, cuántas cosas, ¿no? Meropenem, porque me tapa, no veo, imipenem más cilastatina. Bueno, y acá, esperen que corro, y Astreonam. Bueno, estos son un poquito algunos de los antibióticos de estos antibióticos betalactámicos. Algunos pertenecen a las penicilinas, lo que son que empiezan con C, cefalexina, cefotaxima, que tenemos acá, ceftriaxona, son cefalosporina. Los carbapenem tenemos meropenem y mipenem, y el Astreonam corresponde al monobactámicos. Bueno, esto como para que ustedes tengan un pantallazo de lo que vamos a ver hoy, porque es un poco casi todo esto de los betalactámicos. Después nos faltan los glicopéptidos y los lipopéptidos. Estos son los que más se escuchan, al menos en lo que es Mari, ¿esto internación. sería como familiarizarse?
Claro, esto para que primero vayan viendo y se vayan ubicando en los grupos que vamos a ir trabajando. Todos estos son beta-lactámicos, pero algunos son penicilinas, están dentro del grupo de penicilinas, otro de cefalosporina, otro de los carbapenem y otro de los monobactámicos, para que ustedes se vayan familiarizándose y vayan, por lo menos tengan algo visible. Si estuvieran haciendo dispensación, esto tienen que, algo de esto deben haber visto, ¿sí? Eh, Así que bueno, ustedes, esto se aprende de a poco, por eso les digo, traten de estudiar para el lunes que viene, porque el lunes que viene vamos a tener otro grupete más de antibióticos y entonces se va a juntar mucho. Era para eso, para que vayan siguiéndolo al día. Bueno, bueno, yo acá dentro de los beta-lactámicos agrego los inhibidores de la beta-lactamasa, que estos inhibidores van a ir asociados a las penicilinas o a las cefalosporinas o a los carbapenems o a los monobactámicos, ¿sí? Van a ir asociados, ¿sí? Para tener un mayor espectro bacteriano y para que la enzima que produce la bacteria no destruya a nuestro antibiótico, ¿sí? Entonces generamos un mayor espectro bacteriano, ¿sí? Vamos a tener mayor cantidad de bacterias sensibles a este antibiótico y teóricamente tenemos antibióticos eficaces. Ahora vamos a ir viendo y van a ver cómo fueron evolucionando, porque vamos a ir viendo unos ejemplos y van a ver cómo vamos evolucionando con los antibióticos. Bueno, en realidad, acá no me voy a detener mucho porque acá lo que nosotros vamos a hablar puntualmente, vamos a hablar de cómo el mecanismo de acción de los betalactámicos y de todos los que actúan sobre pared celular es lo que estuvimos viendo estos días, la clase anterior, no estos días, y vimos que inhiben la síntesis del péptido glucano, entonces esa bacteria, esa pared se rompe, digamos, y puede ingresar el antibiótico, ¿sí? Y actuar. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo. Ese antibiótico generalmente tiene sitios específicos donde va a ir a ubicarse dentro de la bacteria para producir el efecto terapéutico que queremos. ¿Cómo actúan sobre pared, rompen pared? Todas estas bacterias son de tipo estos antibióticos, perdón, son bactericidas, ¿sí? Porque hay muerte bacteriana. Bueno, eh, acá si nosotros es un esquemita donde vamos a ver los que vamos a ver hoy, están acá en lo que es la pared, sin la pared celular, ¿sí? Inhiben la síntesis de pared y esa bacteria queda descubierta y se produce la lisis bacteriana. Bueno, este es otro cuadrito para introducirnos un poquito a lo que es, a lo que son realmente las penicilinas. Vamos a empezar ahora a hablar de las penicilinas. Este grupete las podemos ver que hay naturales de amplio espectro, antiestafilococos y antiseudomonas. Es como para clasificarlas un poquito, ir viéndolas, que las vamos a ir viendo de a una. Bien, las naturales tenemos, por ejemplo, la penicilina B y la penicilina G, que es la benzatínica, y la otra es la fenoximetilpenicilina. Después tenemos de amplio espectro, que en ese caso tendríamos a las que se llaman aminopenicilinas, y ahí tenemos ampicilina y amoxicilina, que son re comunes, esas las conocen bastante. Después tenemos las antiestafilococos, que son oxacilina y dicloxacilina. Esas son antiestafilococos. Y tenemos las antiseudomonas, que las que más, las que más utilizadas tenemos es ticarcilina y piperaciclina. ¿Qué les quería contar de acá? Por ejemplo, cuando a los chicos que estuvieron en el Congreso y hablaban y presentaban a los antibióticos, en muchos lugares decían, por ejemplo, OXA, ¿sí? Se refería a este tipo de antibióticos, que son estos dos, que sirven eran activos para estafilococo porque se estaba viendo que
ya no funcionan para estafilo porque eso había generado gran resistencia. Mucho de lo que vamos a ir viendo un poco es lo que se vio en el Congreso en las distintas charlas, que se habló de resistencia bacteriana o del uso de nuevos antibióticos. Mari, la vancomicina, ¿qué Sí, sería? no te adelantes porque Ah, la la no, vamos a porque ver. veo que Por, muchas veces ponen mucho piperacilina con vancomicina, como que le dan sí, las dos cosas juntas, pero no es de lo mismo. no, son dos antibióticos diferentes. Hoy los vamos a ver a la banco, quédate tranquila. Hoy vamos a ver a banco, pero no la quiero meter acá para que no se me confunda con lo que son penicilina. Bueno, este es otro cuadrito que yo hice con respecto a lo que es las penicilinas, ¿sí? Bueno, para que les quede un poco más claro. Las naturales o las primeras que tuvimos fue la penicilina G o la benzatínica y la B o fenoximetilpenicilina. Em, la fenoximetilpenicilina se presentan en vía oral, ¿sí? Está siempre de vía oral. La penicilina G benzatínica y la penicilina G solita las utilizamos para, vienen en endovenosas, ¿sí? Frasco ampollas. Pueden ser endovenosas, pueden ser intramuscular. Después tenemos penicilina resistente a las penicilasas, la meticilina, aminopenicilinas tenemos amoxi y ampicilina, ¿sí? Estas son las más conocidas, que son las que más van a ver a diario. Después tenemos las antiseudomonas o resistentes a pseudomonas que habíamos visto y teníamos tircarcilina y también carbenicilina. Dentro de estas también está la ureidopenicilina, que es la piperaciclina, los carbapenem, imipenem, meropenem y ertapenem. Y después tenemos los monobactámicos, que en este caso tenemos uno solito y es el Astronan. Bueno, cuando nosotros hablamos de estas penicilinas, de las que son en este caso que sirven para tratar Pseudomonas aeruginosa. Esto yo les quiero comentar que ya algo les había dicho. Lo que son nombres de bacterias, sí, por ejemplo, vamos a saber cuáles sirven para la pseudomona, pero no todos los espectros, que yo muchos los dejé para que ustedes los vean, pero no significa que los tienen que saber de memoria, ¿sí? Porque ustedes no tienen una base de microbiología, y esto ustedes no van a decidir con respecto a qué antibiótico utilizar o no. Pero está bueno que tengan una idea y que puedan saber que las piperaciclinas sirven para pseudomonas aeruginosas, ¿sí? Normalmente, este es uno de los casos de los betalactámicos que está asociado, si pueden ver acá en la cajita, a un inhibidor de betalactamasa que es el tazobactam. Nosotros normalmente cuando trabajamos, preparamos medicación, hablamos de pipertazo. En realidad es piperaciclina más tazobactam. Tenemos Calzobactam. esa, claro, tenemos esa cosa de tratar de resumirla. Entonces, por eso decimos pipertazo, pero en realidad es piperaciclina más tazobactam. La piperaciclina es una penicilina antiseudomona, ¿sí? Es una de las ureidos penicilina y a su vez está asociado a un inhibidor de beta-lactamasa, que en este caso es el tazobactam, que hace que el espectro de la piperaciclina sea mayor, ¿sí? Bueno, así van a ir viendo que, o sea, fuimos teniendo mayor cantidad de espectro, ¿sí? Más acción de ese antibiótico que puede actuar más o mejor, asociándole estos inhibidores de beta-lactamasa. Bueno, acá está el espectro que yo les decía. Bueno, acá les quiero decir algo que de la penicilina, nada más para mostrarles algo. eh, Se utiliza mucho para lo que es el treponema pallidum, que es quien produce la sífilis, ¿sí? Cuando hay sífilis, en los pacientes tienen sífilis, se le van a colocar la penicilina G benzatínica, ¿sí?
de 2.400.000. Viene de 1.200.000, frasco ampolla, y de 2.400.000. Bueno, las reacciones comunes a todos las penicilinas son muy parecidas, son casi todas iguales, entonces les puse como resumida para que ustedes no tengan inconveniente con respecto a esto. Reacciones de hipersensibilidad o de alergia. Bueno, van a ver que hay muchísimas reacciones alérgicas. Penicilina, por ejemplo, es una de las que tiene muchas reacciones. eh, y ahora después les voy a mostrar algunas que llamamos reacciones alérgicas, en realidad, desde lo más leve hasta anafiláctico, hasta un edema de glotis, ¿sí? Hasta una erupción, o sea, desde una erupción o alguna cosa muy sencilla en la piel, hasta ciertas reacciones en la piel más complejas y llegando a un shock anafiláctico. Reacciones inmunológicas, bueno, reacciona a nuestro sistema inmune. Gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos, eso es muy común en todas, ¿sí? En todas las penicilinas. Puede haber algún trastorno hematológico, esto es mínimo, pero bueno, yo se los doy porque para que lo sepan. Puede haber algo de hipotasemia, también es muy leve y en algunos pacientes, no en todos. Reacciones neurológicas también. La mayoría de estas reacciones no se presentan. Lo que se presenta es hipersensibilidad o alergia y las gastrointestinales. Las otras son probables que pueda aparecer en algún caso, pero no mucho. Puede producir hepatitis y nefritis intersticial y flebitis en el sitio de acción. Si la mayoría de los antibióticos nos vamos a encontrar que en el sitio de acción donde se inyecta este medicamento, este fármaco, puede producir una flebitis. Mire, ahora les voy a mostrar algunos de... Bueno, estas son algunas de las reacciones adversas que pueden llegar a aparecer, las reacciones alérgicas, desde la parte de la piel hasta que se puede hinchar la cara, generalmente los ojos, y también puede aparecer lo que es el shock anafiláctico, un edema de glotis, que el paciente no puede respirar, ¿sí? Estas también son otros tipos de erupciones, una erupción más gigante que se llama. Bueno, estas son distintas reacciones alérgicas que puede aparecer en un paciente que toma penicilina, ¿sí? ¿Para qué usamos las penicilinas? Bueno, la verdad que esto si lo piensan un poquito enseguida se van a dar cuenta, pero bueno, para todo lo que sean infecciones respiratorias, ustedes vieron a Moxi, AMPI, son que están dentro de lo que más se utiliza, lo que es respiratorio, ya sea intrahospitalario o sea de uso externo o ambulatorio. Entonces, respiratorios, paraurinarias, infecciones urinarias, ginecológicas, intestinales, del sistema nervioso central, que después vamos a ver cuáles, y para enfermedades de transmisión sexual, como acabo de decirles, por ejemplo, lo de la sífilis. Todo lo que son infecciones odontológicas, ustedes van al odontólogo, lo primero que le van a dar es amoxi o amoxicilina más ácido clavulánico. Que es un inhibidor de las beta-lactamasa, el ácido clavulánico. Bueno, todo lo que sea piel, huesos, articulaciones, tejidos blandos, infecciones respiratorias ya estaba. Y como profiláctico para infecciones por estreptococo. Para lo que es estreptococo siempre se utiliza la penicilina, ¿sí? Fiebres reumáticas y para cirugías cardíacas también como profiláctico, ¿sí? Eso siempre se utiliza, pero acá, bueno, en el primero como que tienen todo, después les puede agregar, bueno, la parte de odontología, de que es la parte de infecciones dentarias, ¿sí? Infecciones de muela, como les llamamos normalmente. Pero bueno, todo lo que sea tejidos blandos y demás también están incluidos dentro de este grupo, ¿sí? Se tratan con estas penicilinas. Bueno, acá tenemos, ahora las separo un poco, acá tenemos la penicilina natural, que la llamamos naturales, y tenemos la penicilina G-benzatínica o la B-fenoximetilpenicilina. Bueno,
Eso ya les dije, las presentaciones, fenoximetil, siempre viene, recuerden, fenoximetilpenicilina, siempre va a ser vía oral y el resto van a ser endovenosas o intramuscular. Bueno, el espectro y la resistencia, eso yo les digo, lo dejo, pero para que ustedes vean contra qué bacterias. Bueno, las formas de aplicación de administración ya se las dije. Y acá les voy a comentar algo sobre la penicilina G-benzatínica, que es la que se utiliza también para la sífilis. Bueno, eso tiene un efecto de 28 días, ¿sí? Tiene un efecto que dura 28 días. A veces, bueno, se aplica, depende del tratamiento de la patología, como aplicamos. A veces una sola, a veces, bueno, depende de lo que indique el médico, pero a veces con una sola aplicación es suficiente por la duración que tiene. Aguarden un cachito, ya estoy. Bueno, después contesto. Es una compañera de ustedes. Bueno. Distribución, unión a proteína, bueno, metabolismo, para que tengan algo de la farmacocinética de las penicilinas en sí. Bueno, las aminopenicilinas, ahora sería el otro grupo que nos queda, amoxi y ampi. Amoxicilina, perdón, y ampicilina. Es la forma de decirlo todos los días. Bueno, estas son también dentro de los beta-lactámicos, son las aminopenicilinas y bueno, el efecto, primero recuerda el mecanismo de acción igual que todas las penicilinas que vimos. Estos también, bueno, tenemos en forma orales y formas endovenosas o inyectables, ¿sí? Bueno, acá les quiero recordar que, bueno, amoxi y ampisola vienen en presentación, pero también tenemos asociadas a inhibidores de beta-lactamasa, como el ácido clavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico y ampicilina más sulbactam, que es lo que nosotros llamamos amoxiclavulánico todo junto o ampisulbactam, también siempre como abreviando. ¿Sí? Pero en realidad es amoxicilina más ácido clavulánico y ampicilina más sulbactam. Bueno, obviamente que todos estos vienen en presentaciones vía orales, vienen en suspensiones y también vienen en frasco ampolla, ¿sí? Bueno, ahora entramos a ver un poquito las penicilinas que se ocupan de las pseudomonas, ¿sí? Hoy ya las habíamos visto, había nombrado a la piperaciclina, bueno, que está siempre unida, digamos, a tazobactam para aumentar ese espectro bacteriano. También se pueden combinar con aminoglucósidos y una particularidad que tienen, fíjense, que escasa penetración al líquido cefalorraquídeo. Es algo como lo que habíamos estado hablando ayer, que para que ese antibiótico pueda actuar, tiene que alcanzar el sitio de acción, el lugar donde están las bacterias. Entonces, si no puede llegar al líquido cefalorraquídeo, porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica, este tipo de antibióticos no van a ser eficaz para una infección que se encuentre en el sistema nervioso central, ¿sí? Eso recuérdenlo. Siempre van a ver que los datos siempre van a aparecer si atraviesa o no la barrera hematoencefálica o si accede al líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora vamos a nuestras queridas cefalosporinas. De esto no tengo reglitas para darle, son bastantes. Van a tener que ver cómo todas empiezan eh, de F y bueno, algunas van cambiando, pero hacer cuadritos por ahí ayuda, comparativos como para ir viéndolo. Bueno, la característica que tiene este grupo de betalactámicos que se llama cefalosporina es que están clasificados por generación. Hay muchos medicamentos que están por generación según cómo fueron evolucionando y fueron apareciendo. Bueno, entonces tenemos los de primera generación,
que a estos supongo que los deben conocer, cefalotina, cefazolina, que son de uso endovenoso o intramuscular, y después tenemos la cefalexina, que es de vía oral, ¿sí? Segunda generación tenemos cefuroxima, cefoxitima, que son parenteral, perdón, y después tenemos el cefaclor, que sería oral. Eso sería de segunda generación. De tercera generación, lo que tenemos es cefotaxima, cefoperazona, ceftazidima, ceftriaxona, que son parenteral, y después tenemos la cefixima, que son orales. Y si me hubieran dicho hace un tiempito atrás, hubiera dicho, y por último, tengo la cuarta generación, que tenemos el cefepime, que es parenteral. Pero bueno, no pasó eso. Si bien en otros lugares se estaban usando algunas otras cefalosporinas en otros países, ¿sí? Nosotros todavía no teníamos. Bueno, hace poco ingresa a nuestro país, porque nosotros no lo teníamos, eh, una de estas cefalosporinas de quinta generación, que a su vez viene asociado a un inhibidor de beta-lactamasa. El primero de todo que yo le puse un asterisco, el ceftobiprol, no lo tenemos en el país. Y el que tenemos en el país que nos queda y que tenemos asociado a este inhibidor de beta-lactamasa, que también es el mismo de la piperaciclina, es el tazobactam, es el septolozano, ¿sí? Septolozano. Bueno, septolozano, hay una formulación, unidad asociada a tazobactam, con eso se amplía el espectro bacteriano y con esto estaríamos teniendo como a ver, con qué defendernos de esas bacterias que en algún momento ustedes escucharon hablar, que ya no teníamos antibióticos con qué tratarlas, ¿sí? ¿Se te corta, Vale? ¿O todo se les corta o a Vale solo? Acá No, está profe. bien, profe. Bien. Bueno, el septolozano se asocia a tazobactam y bueno, lo tenemos ahora como una herramienta más para poder combatir nuestras bacterias resistentes, ¿sí? Pero, siempre hay peros, el costo que tiene es bastante elevado, ¿sí? Por eso muchos países tienen un arsenal de antibióticos y otros países no lo tenemos, ¿sí? Yo estuve buscando algunos precios y muy caros, ¿sí? Así que no sé cómo nos vamos a manejar. Igualmente, bueno, hay lugares donde hay resistencias a estas bacterias que sí o sí lo tienen que usar y otros todavía que no lo tenemos, pero tiene un costo elevado, algo de 1.800.000 pesos, 10 ampollas. Entonces, para un tratamiento necesitamos varios de esas 10 ampollas. Bueno, entonces ahí estaría el tema de los recursos, que no sé cómo va a evolucionar esto. Bueno, esto ya los había puesto acá, lo de las cefalosporinas, para que, bueno, lo recordaran, pero ya se los dije antes. En realidad, porque le quería mostrar lo que era la lisis, perdón, por eso lo había puesto acá. Porque quería mostrar lo que era la lisis bacteriana, porque yo ayer les comenté cómo la bacteria explotaba, entonces quería mostrársela porque yo tenía unas imágenes de qué es lo que le pasa a la bacteria. Miren, fíjense cómo se empieza a romper, fíjense cómo se va destruyendo por completo. Esto es una lisis bacteriana. Así esto es lo que le pasa a la bacteria, para que vean un poquito de lo que ocurre, que por ahí yo se los explico y uno no lo pueden imaginar. Bueno, esto son imágenes de microscopios electrónicos y bueno, como para que ustedes ¿Esta se hagan bacteria la es una idea. bacteria amarilla?
Claro, esta sería una bacteria y fíjate cómo se va rompiendo, ¿sí? Cómo va Ah, explotando, digamos. Bueno, es para que vean la lisis bacteriana, que eso es lo que me interesaba. Me parece que fui al revés. Bueno, eh, acá les quiero mostrar, bueno, vamos a hablar un poco más, ya se las nombré, se las presenté, digamos, cuáles eran las cefalosporinas, pero bueno, ahora vamos a ir viendo las características que tienen cada una de estas cefalosporinas, que recuerden que son betalactámicos, ¿sí? Como que son primas hermanas de las penicilinas. Bueno, la primera generación no puede atravesar líquido cefalorraquídeo. O sea que si yo tengo que tratar, por ejemplo, como veníamos con el ejemplo de la meningitis, ¿me va a servir una cefalosporina de primera generación? No. Bien, creo que porque no. no llega claro, no llega al líquido cefalorraquídeo y no va a poder llegar no atraviesa el cefalorraquídeo porque no atraviesa realmente la barrera hematoencefálica. Entonces no nos va a servir. Sí nos va a servir para infecciones de la piel, de tejidos blandos, celulitis, infecciones urinarias. Para eso sí, se nos va a usar, lo vamos a usar mucho. Pero para lo que es sistema nervioso, por ejemplo, no nos sirve. Las de segunda generación, por ejemplo, la única, vieron que vimos acá de segunda generación que tenemos cefuroxima y cefoxima. Bueno, cefuroxima es la única de ellas que va a pasar líquido cefalorraquídeo, así que la cefuroxima sí me serviría para ese tipo de infecciones a nivel sistema nervioso central. Después también las vamos a usar las de segundo para todo lo que sean infecciones también intraabdominales o de tejidos blandos, inflamación pélvica, un pie diabético, una neumonía, sinusitis, otitis, ¿sí? Bueno, y cefoxitima por ahí es uno de los antibióticos de elección para embarazadas que tengan alguna infección de bacterias anaerobias, ¿sí? Bueno. Los de tercera y cuarta generación pasan libremente la barrera hematoencefálica, llegan al líquido cefalorraquídeo, por ende sirven para tratar lo que es toda la parte de las meningitis. Bueno, las de tercera sirven para gonorrea también. Las de cuarta, como que nosotros las vamos dejando para infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, ¿sí? Que es el cefepime. Es la única que tenemos de cuarta y hasta ahora era la última más moderna, si lo queremos llamar así, más evolucionada de la cefalosporina, ¿sí? Pero ahora ya tenemos algunas de quinta que han ingresado a nuestro país porque estaban, pero bueno, han ingresado a nuestro país no solamente la cefalosporina, sino también asociadas a el inhibidor de beta-lactamasa que las hace más poderosas aún, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poco el espectro bacteriano que yo dije, se los dejo para que lo vean, pero no se los voy a tomar. Y cuando hablamos de efectos adversos de la cefalosporina, normalmente son muy parecidos, no va a haber mucha diferencia a lo de los beta-lactámicos, pues son beta-lactámicos en definitiva, a las penicilinas no van a ser diferentes, son similares. Sí, la parte gastrointestinal puede producir algún cuadro de diarrea como el resto, puede producir estas reacciones alérgicas a la piel y puede haber algo de estas vieron que estaba la hepatitis y demás, estas alteraciones hepáticas que son reversibles y cuando se termina el tratamiento se revierte, puede haber alguna alteración, pero nada más, pero una vez que el paciente termina con el tratamiento, eso se va a revertir. Bueno, yo acá me adelanté bastante, pero bueno, esta es la de quinta que les dije que estaba asociada al tazobactam y bueno, más que nada para que vean que podemos utilizarlas también en pacientes adultos, ¿sí? Se va a utilizar para todo lo que sean infecciones intraabdominales,
Para la parte urinaria que estén complicadas, ¿sí? Cuando, bueno, acá yo les había puesto con bacterias gram positivas y gram negativas que sean resistentes, ¿sí? A otros antibióticos no nos quede más que utilizarla. Antes que llegara, nosotros estábamos utilizando la colistina. La colistina es un antibiótico que causa neurotoxicidad. Entonces, se dejaba siempre como último recurso por la toxicidad que tiene, ¿sí? Bueno, ahora esta viene a suplantar a la colistina, pero el tema es el costo que tiene el tratamiento. No podemos hablar del costo de la colistina que de esta cefalosporina de quinta generación asociado a un inhibidor de beta-lactamasa. Pero, me olvidé de decirles eso, bueno, ahora creo que lo puse más adelante. Nosotros colistina hemos utilizado, pero se trata de evitarlo, ¿sí? Se aguanta, uno siempre tiene un stock remanente como para iniciar un tratamiento por si se requiere, pero se trata de ver otras opciones. Bueno, acá estamos viendo, por lo que hemos visto, que es muy eficiente contra bacterias multiresistentes, pero también tenemos que ver el tema del costo. Se hace una selección, no es igual que se le da a todos los pacientes, se evalúa el paciente, se evalúa la situación que tiene el paciente de responder a los tratamientos y bueno, se va a ver si se da o no el tratamiento. Bueno, vuelvo a lo mismo, un poco la realidad de cada hospital, de los medios que tenga cada hospital. Lamentablemente es así, porque no podemos tener 200, 300 ampollas de esto porque es imposible. Así que bueno, eso se va a ir viendo según aparezcan los pacientes. Ya que está, les puse, busqué direct, porque esto es nuevo, busqué en los prospectos para ver qué diferencia había con respecto a los efectos adversos. Y fíjense que son muy poco, es muy parecido a lo que puede llegar a provocar cualquier cefalosporina, y tenemos toda la parte gastrointestinal. Puede haber algo que también que podría haber alguna reacción neurológica, como irritabilidad o insomnio o ansiedad también, y que bueno, que podía llegar a aparecer algunos efectos que ahí lo puse como una diarrea intensa, el sarpullido y demás, que ya estamos, dificultad para respirar o tragar, que ya estaríamos con las reacciones más severas que puede estar provocando este antibiótico, ¿sí? O a veces el tener fiebre o demás puede estar siendo un indicador de que hay una nueva infección, ¿sí? Que está empeorando el caso. Bueno, pero esto es para que ustedes vean que no varía con respecto a lo que son las cefalosporinas que teníamos anteriores. Bueno, y acá están los inhibidores de las beta-lactamasa, que acá sí los puse a todos para que ustedes lo vean. Bueno, acá se lo hago con más concreto lo que ya les dije hoy. Son fármacos que no tienen una actividad propia, ¿sí? Pero sí lo que hacen es poder evitar que las beta-lactamasas rompan a las estructuras de la penicilina o de la cefalosporina, lo que sea, ¿sí? Lo que hacen es evitar que esas beta-lactamasas destruyan a nuestro antibiótico. Y bueno, tenemos el ácido clavulánico que va asociado siempre a amoxicilina, sulbactam que está asociado a ampicilina, tazobactam que está a piperaciclina y aceptolozano, que ahora lo tenemos ahí, avibactam que está asociado a septacidima, que eso yo me olvidé de decírselos en el cuadrito, septacidima más avibactam también es un tratamiento bastante caro, digamos. Se utiliza mucho para bacterias multiresistentes, generalmente en infecciones urinarias. Son pacientes que encuentran con
Por ejemplo, yo tuve 2 casos, el año pasado tuvimos que comprar 100.000 pesos, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos el año pasado, 10 ampollas. Así que para que ustedes tengan, les tiro para que ustedes vean los costos que tenemos que manejar. Eso es para un solo paciente. Y bueno, y el Relebactam, que ahora también la vamos a ver, que es una nueva formulación que apareció, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el otro grupo, pero de los grupos de los carbapenem. Pero esto es lo que yo les quiero, para que ustedes sepan lo que son los inhibidores. No tienen una acción terapéutica, pero lo único que hacen es que se disminuya la resistencia bacteriana de esas bacterias que generan beta-lactamasas y que nuestros antibióticos, los antibióticos que están acompañando a estos inhibidores, sean más eficientes. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, le hago una consulta. Sí, Y en el caso sí, de, por Clarice. ejemplo, la amoxicilina o la ampicilina que están solas, que no están con un inhibidor de lactamasa, ¿eso sería para otra indicación médica, para otra, o sea, también hace otro mecanismo de acción ese antibiótico solo? Bueno, mira, ahí diste en la tecla con lo que veníamos hablando de resistencias bacterianas. Mira, siempre conviene tener un antibiograma previo a la toma de un antibiótico. Normalmente no se hacen hisopados, no se hacen antibiogramas para ver si necesitamos antibiótico y cuál. Eso sería algo a cambiar, ¿sí? Entonces yo sabría si necesito amoxicilina sola o si necesito amoxicilina clavulánico. Yo en algún momento les dije, por ahí nosotros tiramos con un cañón porque seguramente no nos vamos a equivocar, no vamos a errar, pero si tiro con una onda es más factible que yo vaya a errar, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasa con la amoxicilina y con amoxicilina clavulánico. Pero ¿qué va pasando? Que las bacterias cada vez más resistentes, amoxiclavulánico no les va a hacer nada. Es más, por ahí se ve eso, ¿sí? Igual lo que pasó con las penicilinas. Cuando en el comienzo de la penicilina era genial. Después, ¿qué pasó? Estaba tan trillada que, bueno, la resistencia, obviamente que había resistencia bacteriana, no funcionaba, ¿sí? Lo mismo pasa con amoxi y amoxiclavulánico. Esa es una de las cosas que, bueno, hay que tratar de muchas cosas, patologías que nosotros podemos tener, como una angina, por ejemplo, algo sencillo, lo puedo solucionar con amoxicilina y no con amoxicilina clavulánico, ¿sí? Esa es la diferencia. Y bueno, así con todos los antibióticos. En vez de utilizar el que le dé a esa bacteria puntual, usamos uno que le da a 50 bacterias, entonces me quedo tranquila de que sí o sí se van a morir todas las bacterias. Como para darte un ejemplo, por ahí fui media brusca para decirlo, pero es como es lo que ocurre, ¿sí? Sí, entiendo, profe. Y le hago otra consulta. Y por ejemplo, Sí. estos inhibidores de lactamasa, ¿vienen solos? O sea, por No, 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 ejemplo, no. Ya son presentaciones. Acá los puse solitos, pero se asocian siempre a algún betalactámico. Como lo fui nombrando, porque ya vienen. El clavulánico, ácido clavulánico, solamente lo vas a encontrar en amoxicilina, asociado a amoxicilina. Sulbactam, ampicilina, tazobactam, apiperaciclina, ¿sí? Y avibactam, septacidima, ¿sí? consulto porque en el hospital en donde estoy yo, que la verdad que no nos dieron mucha información todavía, vino frasco ampolla el Sulbactam. Y la verdad no sé por qué. Ampisulbactam, No, ampisulbactam. solamente Sulbactam solo. Ay, no sabía que venía. Y la verdad que no sé muy bien para qué el tratamiento lo quieren usar, no nos dijeron mucho, está todo ahí medio como veremos. Y pensaba eso, digo, ¿será que ahora quieren poner algún antibiótico solo y agregarle un inhibidor? ¿Se podrá? A lo mejor lo pueden llegar a hacer. Yo desconocía que vinieran solos. Sinceramente no lo sabía. Pero bueno, puede ser. Mm, a lo mejor compran AMPI. Bueno, yo compro AMPI y AMPI Sulbactam, compro ambas, ¿sí? Hay pacientes que requieren de AMPI sola y otros que quieren AMPI Sulbactam. Entonces, bueno, pero podría llegar a ser.
pero solamente sirve para asociar a ampicilina, por eso no sé si tiene otro uso. Yo igual ya me lo anoté para averiguar, porque no Buenísimo, lo gracias. Porque, conocía. no, la verdad Gra- que no. Bien. Cualquier cosa que te enteres, Clarisa, avísame. Así no, porque no lo sé. No te voy a decir una cosa por otra porque nunca lo escuché. Después lo voy a consultar también con mis colegas a ver si escucharon. Porque Encima lo que no hicieron sé. mis compañeros, llevaron una sola caja y la tiraron. Sí, La tiraron con el prospecto y todo, y dejaron las ampollas ahí. Y bueno, medio como que justo la medicación nueva, una sola caja y tiran el prospecto, medio como, bueno, pero bueno, que ya está. pero pregunten para qué es. Pregunten, no se queden con la duda. Pregunten para qué sirve. No les van a decir que no. No es nada malo, pero no sé por qué vino separado. Pero puede ser que haya alguna formulación eh, que yo no la conozca. Bueno, hasta acá vimos las penicilinas, que vieron que son unas cuantas, pero bueno, acá lo más importante son las penicilinas naturales que nosotros vimos, la penicilina G y la fenoximetilpenicilina. Después de las que vimos las aminopenicilina, amoxicilina y ampicilina. Después vimos el azureido, que la piperaciclina es la más importante, y después todas las cefalosporinas, que son unas cuantas, pero bueno, prácticamente estamos teniendo, muchas de ellas tenemos en stock dentro de la farmacia, porque siempre las tenemos casi todas, excepto, bueno, la de quinta, que ya veremos, pero sí tenemos ceftazidima más Avibactam, que esa sí la utilizamos, pero se compra para el paciente en ese momento por el costo que tiene y que por ahí no se usa y bueno, no se puede tener por tener algo si no tiene uso, ¿sí? Salimos a comprar cuando se necesita. Bueno, y después están los inhibidores de beta-lactamasa que están asociados a todo lo que estuvimos viendo recién. Y acá nos quedó uno que el Relevan, eh, Relebactam, perdón, Relebactam. Relebactam está asociado a uno que lo vamos a ver en la próxima, eh, voy al revés hoy, acá, que tiene que ver con los carbapenem, ¿sí? Eh, bueno, les muestro. Carbapenem era como nuestra bomba atómica, ¿sí? Pero esta bomba atómica, hoy por hoy, tenemos un montón de bacterias que son resistentes a esta bomba atómica, ¿sí? Entonces, bueno, nos encontrábamos como un poco encerrados porque post-COVID, post-pandemia, las resistencias bacterianas crecieron muchísimo, ¿sí? Bueno, en grandes hospitales se ve más que a lo mejor en un hospital más chico, pero sí también tenemos, uno se da cuenta, cómo van evolucionando estas resistencias bacterianas y que se va utilizando más que nada en los servicios más críticos, como es la terapia intensiva, como es, nosotros no tenemos, pero por ejemplo la parte de cardiología, de cirugía cardiovascular, mejor dicho, las neo, bueno, hay lugares que son más críticos unos que otros, pero bueno, esta bomba no nos estaría sirviendo, ¿sí? Porque ha generado resistencia a nuestras bacterias. Dentro de los carbapenem tenemos, estos son los más importantes, imipenem, meropenem y ertapenem. Hoy por hoy, imipenem estaba como bastante relegado ahí porque genera resistencia bacteriana, entonces como que trataban de no utilizarlo y estaban utilizando más el meropenem. Pero bueno, ertapenem no se utiliza demasiado, pero sí IME y mero. Bueno, acá les voy a mostrar, esta era la presentación que nosotros teníamos de los carbapenem como bomba atómica, que les decía, que nos servían para la pseudomonas aeruginosa. Era imipenem más cilastatina. Cilastatina
no tiene nada que ver con la parte de antibióticos, sí lo que hace es proteger frente al metabolismo para que no la cilastatina no permita que se destruya el imipenem, ¿sí? Ayuda a conservarlo, pero es por alguna enzima de origen renal que puede descomponer la estructura de imipenem, y entonces lo que hacemos es agregarle cilastatina para que para proteger al antibiótico. Efectos adversos. Pueden llegar a aparecer algunas convulsiones, por eso en pacientes que ya tienen convulsiones, bueno, también hay que tener un poco más de precaución. Y acá les puse para que ustedes vean la cobertura, o sea, quien tenía más cobertura contra Pseudomonas es Doripenem, que nosotros nunca lo tuvimos, Meropenem sí, Imipenem, y después en último lugar el Ertapenem, por eso no, prácticamente no se usa Meropenem y Imipenem, pero hay una diferencia que ahora la vamos a ver. Bueno, esto, por ejemplo, ahora es una de las cosas que también vimos que ingresó al país después de mucho tiempo que no tuvimos bomba atómica, esta nueva bomba atómica, si la quieren llamar así, que es el imipenem más la cilastatina más el relebactam. O sea, le agregaron al imipenem, que es un carbapenémico, le agregaron un inhibidor de beta-lactamasa. Estamos siempre hablando todavía de beta-lactámicos. Estos sirven para pacientes, cuando hablamos de mayores de 18 estamos hablando de adultos, pues si hablamos de 17 para abajo estamos hablando de niños, se consideran niños, ¿sí? Entonces, pediátricos, mejor dicho, no niños, pediátricos. Para pacientes adultos con, obviamente, estas infecciosas neumonías o todo lo que sean infecciones intrahospitalarias. En este caso, tenemos neumonías que son adquiridas en el hospital, muchas también asociadas a respirador. Bueno, ahí está todo, son gram negativos las bacterias que están causando esto. Y bueno, este nos sirve para tratar todo lo que sean infecciones con gram negativos que estábamos ahí como tecleando, ¿sí? Ahí los tenemos y bueno, acá está el Recardrio, este es el que acaba de salir nuevo, digamos, y bueno, esta es nuestra nueva bomba atómica, pero hay que cuidarla pero ya tenemos este tipo de bacterias con las que podemos usarlo. También se utiliza para infecciones complicadas, todo lo que sea, como les dije hoy, urinarias, ¿sí? Y también para todo lo que es infecciones intraabdominales. Este imipenem no tiene demasiados efectos adversos, pero sí, bueno, diarrea, todo lo que es gastrointestinal que puede aparecer, flebitis en el lugar en el sitio de acción, de infusión, perdón, eso siempre puede aparecer, pirexia o fiebre o hipertensión. Esto es lo que puede llegar a aparecer, o sea que no estamos frente a grandes efectos adversos, como por ejemplo hoy estábamos hablando de neurotóxicos, como por ejemplo la colistina. Bueno, estos son los efectos de los carbapenem en general, que no varían de lo que les acabo de decir yo. Bueno, con respecto a esto tenemos fíjense, imipenem tiene una diferencia que es más neurotóxico que meropenem, que por eso se prefiere utilizar el meropenem. Puede llegar a producir rash, es beta-lactámico, eso sí puede llegar a aparecer, y puede aparecer alguna infección secundaria, como una infección, como una micosis. Generalmente se bajan las defensas y como consecuencia podría llegar a aparecer alguna infección fúngica o micótica. Bueno,
Acá está lo del ertapenem, que les quería decir que tiene, no, a veces no lo utilizamos tanto, porque fíjense, no tiene actividad contra pseudomonas. Es por eso que por ahí el ertapenem se ha dejado de utilizar y se utiliza imipenem y meropenem. El mejor de todos sería el meropenem, porque tendría menos toxicidad neurológica, pero bueno, lo que tenemos es imipenem más el inhibidor de beta-lactamasa que son para casos más extremos, ¿sí? Cuando no tenemos otros antibióticos para combatir a estas bacterias multiresistentes. Bueno, siempre estos van a ver que son infecciones intrahospitalarias nosocomiales graves, ¿sí? Resistencia antibiótica de amplio espectro, todos los que sean multiresistentes. Bueno, todo lo que sean los polimicrobianos, todo eso sí. Bueno, y acá vuelvo a esto, infección sistema nervioso central, solamente podemos usar meropenem, no podemos llegar a usar imipenem. Nosocomial, vuelvo a lo mismo, infecciones abdominales, infecciones complicadas de vías urinarias, infecciones óseas de tejidos blandos. Bueno, para eso se utilizan lo mismo, la aplicación para casi todos los carbapenem. Son todos más o menos igual, a excepción de que meropenem podemos usarlo para el sistema nervioso central. También para infecciones ginecológicas complicadas, obviamente. Bueno, acá les puse, como obviamente, esto es un artículo que aparece post pandemia, cuando aparece el tema de lo que es bacterias multiresistentes, la Klebsiella pneumoniae, que es la KPC que nosotros estuvimos viendo, que son las que producen estas enzimas, que son las carbapenemasas, que son las que destruyen a los carbapenem, ¿sí? Entonces, meropenem y imipenem se destruían con esta enzima producida por esta bacteria, ¿sí? Bueno, esto se vio mucho en los respiradores, porque imagínense que no, COVID, mucho tiempo también estaban los pacientes internados, también complicó eso la situación, y aparte ya había estas bacterias multiresistentes que aprovecharon esa situación de los pacientes y aumentaron muchísimo más. Pero bueno, hay como para que vean y relacionen cómo, por ejemplo, con una pandemia, cómo se disparó nuestra resistencia bacteriana, cómo nos quedamos sin nuestra bomba atómica, porque estos eran los carbapenem, eran nuestra bomba atómica, hasta que la Klebsiella pneumoniae, que nosotros llamamos KPC, la KPC lo que hizo es hacer esta enzima, la carbapenemasa, que lo que hace es destruir al imipenem, al meropenem, a todos los todos los carbapenem, ¿sí? Bueno, eso es como para que ustedes vean y puedan relacionarlo con cómo se disparan a veces las pandemias, la resistencia y aprovechan situaciones como las pandemias. Bueno, y nos quedaría acá, yo no sé cómo vamos con la hora, muy bien. Los monobactam, también los monobactam o bactámicos, son un grupo de betalactámicos, y dentro de los betalactámicos tenemos, de los monobactam tenemos a este, que es el único, el Aztreonam, que por ahí también lo reservamos, no lo usamos para un montón de cosas, pero tiene algunas cosas buenas y algunas cosas. Sirve para algunos gram negativos que pueden vivir con oxígenos, pero también para las pseudomonas también, pero bueno, por ahí no es ototóxico, o sea, no afecta a los oídos, no es nefrotóxico, no afecta los riñones, ¿sí? Y no presenta reacciones de hipersensibilidad. Lo que pasa es que por ahí su espectro es bastante reducido, ¿sí? Y no llegamos a tanto. Y recuerden, ahí está el frasquito del Aztreonam, como viene, un frasco ampolla para que lo vean. Y este es uno de los que no genera
el Astronam no genera resistencia cruzada con otros betalactámicos. Por ejemplo, acá, se lo iba a aclarar hoy cuando vimos la parte de cefalosporina y se me escapó. Así que ahora se los digo. Con respecto, vieron que hay muchos pacientes que son alérgicos a penicilina. No solamente a la penicilina, sino tenemos a las amoxi, a AMPI, a cefalosporinas, porque son todas beta-lactámicos, son todas penicilinas, digamos, son parientas de las penicilinas. También hay que tener cuidado con carbapenem y también con el Astronam en este caso, pero el Astronam lo que hace es que no produce reacciones alérgicas como los otros derivados de los betalactámicos, ¿sí? Tengo un paciente que es alérgico a betalactámicos, a cualquiera penicilina, yo le puedo dar Astronam que no le va a dar reacción alérgica cruzada por ser un betalactámico. En cambio, si le doy a un paciente, les doy un ejemplo muy claro. Me pasó una vez, que siempre pasan estas cuestiones, en los CAPS, por ahí muchas veces no, siempre, no hay un farmacéutico, no hay un técnico, no hay nadie que sepa de farmacia y de medicamentos. Va una paciente alérgica a penicilina, y le dice, no, no puedo tomar, amoxicilina. Bueno, dice, no te preocupes, te doy cefalexina. Le dio cefalexina. Claro, el nombre es diferente, todo parece ser diferente, pero es un betalactámico. Ese paciente hizo una reacción alérgica, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que cambiar de grupo, no tenemos que quedar con los betalactámicos cuando ese paciente es alérgico, ¿sí? Bueno, normalmente en estos lugares, los CAPS, muchas veces se maneja, si no está el médico, y esto pasa en todos lados, a veces van fuera de hora de la atención del médico, está la enfermera, está la administrativa, y por ahí suministran, dispensan, entre comillas, algún medicamento, y bueno, esas son las consecuencias. Entonces tengan cuidado con respecto a eso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las reacciones alérgicas de nuestros pacientes. Bueno. Ahora salimos de lo que son las miren lo que estoy diciendo, los betalactámicos. Afuera con los betalactámicos, ¿sí? Terminamos, pero seguimos viendo otro grupito de antibióticos que actúan sobre la pared celular bacteriana, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la vancomicina que me estaba preguntando Natalia. Acá la tenemos. Es un gluco o glicopéptido, porque puede estar como gluco o glico según la traducción. Por eso creo que se les he puesto diferente, en algún lado estaba diferente. Bueno, la presentación de la vancomicina viene frasco ampolla de 500 miligramos y de 1 miligramo, de 1000 miligramos, o sea, 1 gramo. Y después tenemos teicoplanina, que viene de 400 miligramos, también frasco ampolla. Acá se ve la cajita, pero es una ampollita. Bien, ambas son utilizadas, más que nada, les voy a decir más, la vancomicina es la que se utiliza más, digamos, cotidianamente. Podemos llegar a necesitar en algún caso que haya una sensibilidad a teico, pero bueno, eso se va viendo, eso lo vamos viendo, siempre lo manejamos con los infectólogos, eso se va trabajando siempre según el zoológico de bacterias que tengamos y su resistencia. Bueno, ahí vemos qué antibióticos se van a ir agregando o no a nuestros vademecum. Bueno, vancomicina. Bueno, la vancomicina tiene una particularidad cuando se aplica. Acá dice vía de administración intravenosa lenta, puede haber oral, y la teico puede pasarse rápida intravenosa, ¿sí? Belén te vi. Y no presenta reacciones de hipersensibilidad cruzadas con los betalactámicos, ¿sí? Esta no tiene tampoco
sea un paciente que sea alérgico a penicilina, no va a tener reacciones de hipersensibilidad. Bueno, eh, a veces se utiliza como uso restringido, ¿por qué? Por el costo que tiene, por los efectos indeseables que por ahí provocan el paciente, que ahora los vamos a ver, y porque también colabora con la resistencia de los enterococos resistentes que tenemos, que son bastantes. Bueno, los efectos adversos que puede aparecer son reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Podemos ver de distintos tipos, como vimos hoy, la flebitis en el sitio de inyección, ototoxicidad y nefrotoxicidad, o sea, en riñón y en oídos, y esto que más que nada se los destaco siempre a los alumnos de enfermería. Pero ustedes, como van a dispensar, por ahí pueden tener una consulta de alguno de los distintos servicios sobre, o enfermería, consultarle qué es lo que está pasando. Cuando al paciente se le administra la vancomicina y no se hace de forma lenta, el paciente se le produce esto que es el síndrome del hombre rojo, ¿sí? Generalmente es cuello, sí, como pueden ver en las dos imágenes, se le empieza a poner el cuello de esta forma, se va poniendo todo rojo, ¿sí? Bueno, eso es una de las precauciones que hay que tener porque es una reacción adversa por haber hecho, por haberlo pasado rápido. A más de uno le ha pasado que vienen a consultar o demás, o ya o me vienen a contar qué les pasó. Siempre María, sí, nosotros donde trabajamos, cuando dispensamos la vancomicina, primero la entregamos a supervisión, no se entrega directamente al enfermero y se la entregamos con un microgotero por cada ampolla. Entonces supervisión bien. entrega al enfermero en mano y le entrega con su microgotero, no macro, con un micro, para Con un evitar micro esto. para que la pasen. Claro. Está bueno, Cintia, eso, porque bueno, ya nos aseguramos. Nosotros como nosotros lo manejamos diferente. Por ejemplo, eh, ya cuando ha habido vancomicina en la sala, más que nada en lo que es la parte de clínica médica, bueno, he ido, hablo con enfermería. Generalmente los conozco a todos porque la mayoría han sido alumnos míos. Igualmente siempre voy, hablo por si no lo saben, si no está la supervisora, porque muchas veces no le tocan el turno de la mañana a la supervisora, vieron que a veces pasa, que van rotando y bueno, entonces me aseguro de que lo apliquen bien y refuerzo diciéndoles, pero bueno, yo no tengo una gran cantidad de pacientes, no tengo todos los días 20, 30 pacientes con banco, simplemente por ahí tengo uno, dos, y bueno, cuando tengo pacientes así, yo siempre soy, cuando hay antibióticos que yo veo que no son los más comunes que utilizamos, yo siempre me voy, miro la historia, hablo con enfermería, hablo con el médico, trato de ver cómo sigue, cuántos días es el tratamiento y de paso me aseguro que sea dispensada, administrada correctamente, ¿sí? Pero eso sí, le hacemos un seguimiento, pero porque podemos, porque no tenemos gran volumen de pacientes. Eso Profe, es lo en donde ideal. yo trabajo, acá en la UTI, hay un señor Sí, que tuvo eso, el síndrome de hombre rojo, de hecho está internado y está completamente rojo, pero todo el abdomen, espalda, rojo, sí. rojo está. ¿Qué se le da algo para revertir esto o cuánto tarda? Y mira, yo cuánto tiempo tarda no te sabría decir, eso dependerá de cada paciente, es una reacción a la banco y seguramente sigue utilizando vancomicina, no creo que le hayan cortado el tratamiento, no sé cómo seguirá el paciente, dependiendo en qué momento está, o a lo mejor se suspendió y se cambió a otro, se rotó a otro antibiótico. Pero como yo les dije que es la bomba atómica, a veces no podemos hacer ese cambio. Em, El no sé, paciente siempre en el pie de cama tienen, bueno, el nombre, todos los datos y ponen siempre si es alérgico a algo. Este señor tenía que era alérgico a la penicilina, pero se ve que le han dado algo que también le hizo reacción. O a lo sea, ya mejor estaba hubo una... avisado que era alérgico a la penicilina, pero de todas maneras le agarró esto del síndrome del hombre rojo.
Bueno, esto con respecto a esto, lo que vos dijiste del pie de cama, bueno, eso es importante que lo sepan. Muchas veces están en pie de cama y otras veces está en la carpeta médica, está escrito arriba, pintado con algún fibrón, con algo. Está bueno porque muchas veces desde farmacia nosotros vamos a mirar las carpetas y bueno, ahí nosotros vemos esas cosas que son re importantes. Enfermería normalmente lo destaca, pero bueno, a veces se le puede llegar a pasar que no sabían de la reacción, que era alérgico o el médico no se dio cuenta en lo que indicó y a lo mejor Banco estaba con algún otro que podía llegar a dar reacción cruzada con betalactámico, ¿sí? Hay que ver a qué era alérgico, porque a lo mejor se juntó. Habría que ver qué medicación tenía el paciente al momento de aplicarle la vancomicina. Normalmente esto ocurre cuando la vancomicina se pasa de forma rápida, por eso en los microgoteros y demás para pasarlo lento, lento, ¿sí? Y muchas veces nos aseguramos por microgoteros porque si alguien toca la ruedita, porque vieron que hay un familiar o algo, bueno, tratamos de que no ocurra ese goteo rápido. Entonces con un microgotero las gotas pasan mucho más lentas, más chiquitas, o sea, tenemos menor dosis, va a pasar bien lento. Pero hay que tener mucho cuidado en el momento de hacerlo. Habría que ver bien la situación de ese paciente para ver cómo revierte, ¿sí? Pero puede ser que haya tenido otra reacción adversa a otro. Generalmente no se daban comicinas solas, por ahí son asociados a otros antibióticos y bueno, eso hay que verlo. Bueno, igualmente si hay enfermeros, creo que algunos de los enfermeros que están, hay varios que sé que están acá en el grupo, seguramente en algún momento han visto porque suele pasar, así que tener mucha precaución para que no nos pase esto con un paciente. Claro, allá en María lo pasan con bomba a la banco. Claro. Esa es la diferencia del privado al público. Sí, está genial, pero por ejemplo, nosotros no tenemos bombas en todos para todos la clínica, lo que es clínica médica. No tenemos por ahí alguna de alimentación que se necesite, pero es raro que tengamos alguna. Normalmente se concentran en la UTI. Hay muchos que lo Eh, pasaban con regulador de flujo, Nosotros pero también, nosotros lo pasamos por regulador acá en Ameguino, pues tampoco tenemos tantas bombas. claro, el Pero por lo regulador de flujo dicen que reemplaza la bomba sí, también. bastante, ¿no? Sí, el regulador de flujo viene de antes que la bomba, se usaba mucho el regulador de flujo. Después ya, bueno, empezamos a tener mucha más cantidad de bombas y bueno, como que por ahí lo que es la terapia intensiva dejó de usarlo cuando antes usábamos mucho y ahora por ahí el servicio clínica médica también entregamos, al igual que los B17, los microgoteros, que son B17. Pero bueno, eso también está en las formas de trabajo de cada hospital. Pero siempre es lo que yo les dije, hay que ver las realidades y qué podemos hacer. Sí, el privado siempre tiene mayor cantidad de medios que la parte pública. Pero bueno, nos arreglamos, lo pasamos, podemos hacerlo bien, por ahí nos da un poco más de trabajo, pero con los medios que tenemos podemos cuidar al paciente, siempre pensando en la seguridad del paciente. Ojalá en algún momento tengamos bombas en todos los lugares, ¿sí? Sí, Caro. Bueno, ya termino con este último son los lipopéptidos y dentro de estos, bueno, eh, también alteran lo que es la membrana celular y en este caso vamos a hablar de la daptomicina. Bueno, la daptomicina es el único ejemplar dentro de estos lipopéptidos. Bueno, es un antibiótico que se va a utilizar para el tratamiento de infecciones de piel, de tejidos blandos, para las bacteremias. Por ejemplo, yo por ahí no se los dije lo que era una bacteremia, pero creo que todo el mundo por ahí lo saben, se los aclaro por las dudas. Es cuando hablamos de bacteremia, cuando hay bacterias en sangre, ¿sí? Cuando el paciente en la sangre tiene las bacterias. Bien, en los tejidos blandos, como ya les dije, endocarditis también, o sea, la parte de corazón, infecciones por estafilococos aureus,
La daptomicina sí se puede utilizar en niños, o sea, en pediatría y en pacientes adultos. Y tiene una particularidad que no la podemos usar para neumonía, como usábamos otros antibióticos, porque el surfactante que tenemos en los pulmones, ¿sí? Lo que hace es destruir a la daptomicina. Así que la daptomicina no se puede usar de ninguna forma para lo que es una neumonía, ¿sí? Porque el surfactante lo destruye, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que es la daptomicina. Los efectos adversos que puede causar son diarreas, puede causar esta neumonía eosinófila que tiene que ver con el tema del surfactante pulmonar, ¿sí? Y miopatías, que a veces estas son miopatías obviamente esqueléticas de la parte de los miembros de nuestro cuerpo, la parte muscular, que muchas veces cuando se utilizan otros medicamentos que producen también miopatías, como por ejemplo la rhabdomiólisis, las estatinas. ¿Recuerdan las estatinas? Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina que vimos cuando vimos y bueno, hoy estoy recontratrabada, medicamentos que disminuyen el colesterol y los triglicéridos. Bueno, este tipo de medicamentos como las estatinas tenían uno de sus efectos adversos, era de producir rhabdomiólisis, que era la ruptura de esa fibra muscular que se traducía en dolores en los miembros de ese paciente. Por ahí si ese paciente tiene daptomicina y aparte tiene alguna estatina, es como que estaríamos potenciando ese efecto de miopatía, podría aparecer. Pero bueno, normalmente lo que aparecen son las diarreas, como vieron. Esto es algo, a ver, ¿por qué los antibióticos producen diarrea? Bueno, hasta acá llegamos, quería dejar aquí. ¿Por qué producen diarrea? Porque los antibióticos van contra las bacterias, ¿sí? Matan bacterias. Y no matan solamente las que nos están produciendo la infección, sino que matan todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, toda nuestra flora bacteriana. Entonces, Claro. cuando tomamos antibióticos, es por eso que nos produce diarrea. Se borra nuestra flora intestinal, por ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, la flora vaginal también se altera todo, y también por ahí tenemos alguna micosis, como son infecciones oportunistas que pueden aparecer por el uso de estos antibióticos que nos borraron toda Por eso nuestras... tenemos que reforzar los probióticos, María. Exacto, muy bien. Lo ideal sería que todos los tratamientos de antibióticos se den con probióticos, ¿sí? Como para reforzar. Eso sería ideal. Porque vieron que... Probiótico, y sí, Mari. Sí, Sí, probióticos, sí. Estos Los- no los que aparecen a veces en algunos de los yogures sí, a para... veces Claro, el aparecen... Actimel. Claro. Actimel es más, sí, el después vienen Floratil. algunos que claro, el Floratil. Floratil que es más eh, de farmacia, pero también uno puede apoyarse también en estos que los tenemos más a nuestro alcance. Pero bueno, ustedes ven que por ahí no se dan tanto, pero estaría bueno. También hay pacientes que no les pasa nada, que no tienen diarrea. Por ejemplo, cuando dispensamos ácido clavulánico, eso el otro día se los había dicho. Yo no digo nada que es propenso a que produzca diarrea, porque el ácido clavulánico, amoxicilina clavulánica, puede aparecer como efecto adverso la diarrea. Yo no se los digo al paciente, porque si ustedes se ponen a decirle, mira, ten cuidado que te puede dar diarrea, seguramente que le va a No dar lo diarrea. toma. Claro, no lo toma. Entonces, nosotros no tenemos que decirle, cuidado que te puede dar. No. Sí, tenemos que decirle si le llega a tener algún efecto, alguna cosa que rara, bueno, que consulte con el médico. Obviamente que si tiene diarrea, tiene que venir al médico para que le cambie el antibiótico, porque no puede continuar con diarrea tomando ese antibiótico, pues no va a funcionar. Entonces, bueno, eso hay que aclarárselo, pero sin decirle cuidado que te va a agarrar porque tácate.
es así. Y la gente que tiene la costumbre de leer los prospectos, bueno, es un temita también, porque ahí uno, me puede agarrar esto, me puede agarrar el otro, nos dan todos los efectos que estamos viendo ahí. Y realmente no son así, ¿sí? Normalmente o directamente no lo tomo porque veo todo lo que tiene que puede llegar a producir. Son casos que se han dado, por eso yo les digo siempre, lo más importante es esto, el resto por ahí puede aparecer, uno no sé cuánto, pero sí, son efectos que se han reportado, pero los más comunes son siempre los mismos, ¿sí? Eh, Así que bueno, espero que me hayan entendido esta última parte, o sea, vimos beta-lactámicos, vimos glucopéptidos y los lipopéptidos, ¿sí? Vimos 3 clases de fármacos, de antibióticos, pero dentro de los beta-lactámicos vimos las penicilinas, que a su vez se dividían en un grupo, cefalosporinas, ¿qué más vimos? Carbapenem y monobactámicos, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que hoy estuvimos viendo que tiene que ver con, voy a retroceder para que nos ubiquemos donde estábamos hoy. Esperen un cachito. Hoy arrancamos nuestra Lugar, clase. ahí arrancaron ustedes. Acá, hoy arranqué la clase con esto. Yo arranqué con El este mismo Con cuadrito. ese, PDF. con ese mapa, sí, Claro, yo arranqué con este cuadrito y yo les dije, vamos a ver los beta-lactámicos, o sea, todos los que actúan sobre la pared celular. Entonces vimos los beta-lactámicos, los glucopéptidos y los licopéptidos, ¿sí? Fíjense, tenemos penicilina, cefalosporina, los carbapenem, los monobactam, y después tenemos los glucopéptidos, que acá tenemos la vancomicina, que hoy me preguntaban, y la adaptomicina como licopéptido, ¿sí? Bueno, este pedacito del cuadrito es lo que vimos hoy. En clases siguientes vamos a hacer, la clase que viene vamos a hacer los que son los que inhiben la síntesis de proteína, tanto en la 50S como en la 30S, y después nos quedaría la otra parte que sería los que afectan el ADN bacteriano y los que son análogos metabólicos como el ácido fólico. Y con eso, esta última parte son más cortas, ¿sí? No perfecto, es profe. que Bien. traten de ponerse este fin de semana, acuérdense de mí, estudien esto. Vayan incorporando todo esto porque si no se hace muy, muy pesado, ¿sí? Bueno, corto la